la presentación del libro Poder y Participación Política en la Gestión del Agua en Costa Rica. Su autor es el señor Felipe Alpizar Rodríguez. Precisamente les presento a quienes nos acompañan en la mesa principal: el señor Marcelo Prieto, rector de la UTN, don Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación, y el señor Felipe Alpizar, que es el autor del libro. En primera instancia vamos a escuchar el mensaje del señor rector Marcelo Prieto. Compañeros de la mesa, compañeras que están participando en este importante foro, les prometo que no voy a hacer otro discurso largo como el de mañana. Nada más he querido venir a participar en la presentación de este libro para darle un enorme agradecimiento al doctor Felipe Alpizar, por habernos permitido presentar este libro tan importante para los temas que se han tratado aquí en este foro, precisamente en el momento de culminación, al final, en el cierre de este foro académico sobre la situación y perspectiva del recurso hídrico en el mundo y en Costa Rica. Desde que hace algunas semanas Arturo Alvarado, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y docente de la Universidad Técnica Nacional desde hace muchos años, me planteó la posibilidad de que la universidad fuera el marco para la presentación del libro del doctor Alpizar. Yo pensé de manera inmediata, teniendo en mente la celebración de este acontecimiento académico tan importante, de este foro sobre el futuro del recurso hídrico, que no había ningún momento mejor ni ningún lugar mejor que en el cierre del foro, en la culminación del foro, para presentar el libro del doctor Alpizar. Es un libro de trascendencia, un libro que debe ser estudiado por todos nosotros, un libro que debe ser analizado y discutido a profundidad, porque tiene claves fundamentales para la gestión democrática y participativa del recurso hídrico en Costa Rica. Desde que hace varios años, el entonces vicepresidente del Banco Mundial dijo que, pronunció una frase que después se ha convertido en un lugar común, dijo que así como el siglo XX había sido el siglo de las guerras por el petróleo, el siglo XXI va a ser el siglo de las guerras por el agua. Desde que esa frase se pronunció, hemos visto cómo se ha convertido en una dolorosa realidad y cómo efectivamente en la profundidad de los conflictos geopolíticos del mundo muchas veces nos encontramos razones vinculadas al control del agua, razones vinculadas al control del recurso hídrico, o razones que han influido ese control del recurso hídrico, o ese deseo de control del recurso hídrico ha influido determinantemente en la génesis y en el desarrollo de sus conflictos. Por eso el tema del poder y la participación política en la gestión del recurso hídrico en Costa Rica es un tema extraordinariamente importante y que tiene que ver con todo lo que hemos discutido aquí, y que tiene que ver con la ausencia de una legislación apropiada en Costa Rica, que tiene que ver con los obstáculos a la incorporación constitucional del derecho al agua potable como un derecho humano básico, y tiene que ver con otra serie de elementos que están incidiendo y enmarcando negativamente las posibilidades de un desarrollo adecuado del manejo del recurso hídrico en Costa Rica y de la emisión de políticas públicas satisfactorias sobre el manejo del recurso hídrico. Yo quisiera, repito, agradecerle de manera muy especial al doctor Felipe Alpizar que nos haya permitido ser el marco para la presentación de su libro, y agradecerle también al doctor Jorge Vargas Cuyel, director del programa de Estado de la Nación, que haya aceptado ser el comentarista principal, comentarista de fondo sobre el significado de este libro. Así que muchas gracias a los dos y muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, y preparémonos para conocer una obra científica muy importante y muy significativa, y que debe servir de instrumento de análisis y de conocimiento para una lucha sustantiva por defender el recurso hídrico en Costa Rica. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al señor autor del libro, don Felipe Alpizar Rodríguez. Bueno, muy buenos
buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Entiendo que han tenido un día muy provechoso, extenso. Espero que la charla mía sea también entretenida para ustedes, que les sirva de información para el trabajo que realizan en las diferentes carreras y en el trabajo académico que ustedes hacen en esta universidad. Dicho sea de paso, la primera vez que vengo, me gustan mucho las instalaciones, los felicito por el campus que tienen aquí. Bueno, quisiera empezar por saludar a las autoridades universitarias que nos acompañan hoy, en especial a don Marcelo Prieto, a los líderes de organizaciones sociales del agua que casi siempre vienen a este tipo de actividades también a don Andrés Araya, a don Oscar Vega, pero en especial también a don Asdrúbal Alvarado, que fue la persona que me invitó a esta actividad desde hace meses y que por razones de salud no nos puede acompañar hoy. Por supuesto que también agradecerle a Jorge Vargas Cuyel por comentar el libro, pero además hay otra cosa que podrán ver también en el libro que tenemos a la venta afuera, y es que Jorge me hizo el honor de escribir el prólogo del libro, y además el Estado de la Nación apoyó también la publicación del libro. Bien, este libro es en realidad el producto de mi tesis doctoral que fue realizada en España, en la Universidad Complutense de Madrid, y que defendí en el 2012, un proyecto de más de 4 años que me llevó a poder escribir ese libro. Entonces voy a hacer brevemente una introducción, a poner en perspectiva el tema, y luego a tratar de sintetizar lo más importante de cada capítulo, de manera que hagamos un repaso breve por toda la obra y que ojalá eso los motive a leer el libro y no que digan ya sé lo que dice el libro y no lo quieran leer después. Voy a empezar con una reflexión de un recordado filósofo español radicado en Costa Rica, don Constantino Láscaris, que en un estudio que tiene Alexander Jiménez sobre él, nos dice que a Láscaris pescar le parecía un arte y no una ciencia. La prueba es que hay un placer inconmensurable en fracasar a cada paso, algo inimaginable para una ciencia. Pero es un arte investigativo porque debe examinar los vestigios o huellas de una presa que no siempre puede ser vista. Y es un oficio que se basa en la suposición de que allí donde no veo nada, puede haber algo. Cierro las comillas del estudio de Alexander Jiménez. Ustedes se preguntarán por qué hablar de Láscaris y de su amor por la pesca en una charla sobre el agua, pero en realidad me interesó introducirles este personaje para hablarles de creo yo, la manera en la que empezamos a hacer investigación científica, y es a partir de una intuición que tenemos. No hay grandes certezas, sino que sabemos que hay una intuición. Como en la pesca, al inicio solo tenemos la sospecha de que ahí en el agua hay algo que nos interesa capturar, pero no estamos muy seguros qué es lo que vamos a capturar. Requiere mucha paciencia y mucha dedicación poder sacar la presa. Además, debo aclarar que mi formación es en ciencia política, el doctorado es en ciencia política, por lo cual tal vez algunos de ustedes piensen que es un poco raro que un politólogo esté metido en temas del agua. En realidad, como van a ver más adelante, es porque para mí el agua es una excusa, pero lo que tratamos de estudiar es el poder y la participación política. Básicamente lo que partimos es de una hipótesis que creo que en la mesa redonda anterior se vio ejemplificada, de cómo hay algunos actores con mayor poder que otros que logran imponer una determinada agenda. Así, lo que nos interesaba estudiar era cuáles eran las características institucionales, los tipos de participación política y las relaciones de poder que existen en materia de agua potable y saneamiento, para ver si en Costa Rica podríamos hablar de que se hace una gestión del agua democrática o no. Como ustedes saben, Costa Rica es una democracia consolidada, de una larga tradición, con una fuerte institucionalidad. Sin embargo, en las últimas décadas ha crecido una idea de que algunos sectores de la gestión de lo público están capturados por intereses particulares que logran hacer prevalecer sus demandas sobre los demás. Esta hipótesis, digamos, de comprobarse nos habría ver que hay ciertas áreas donde la democracia en realidad no funciona tan bien.
Sin embargo, para hacer una comprobación empírica de esta hipótesis, lo que requeríamos era ver en profundidad un tema en particular, para poder ver cuáles son las relaciones de poder que hay en ese tema en particular. Ustedes saben que el tema del agua es un tema fundamental, se ha hablado supongo todo el día, pero hay un informe del PNUD del 2006 que nos dice algo muy interesante, y es que el problema del agua en general no es un problema de escasez, sino un problema de distribución del agua. Entonces, cuando hablamos de que es un problema de distribución del agua, estamos hablando de poder, de política, si quieren, de economía política, es cómo se distribuye un bien entre los participantes. En Costa Rica también, cuando nosotros vemos los promedios nacionales, tenemos una muy alta disponibilidad del agua. Es cierto que hay lugares, lo sufrimos en Guanacaste, donde hay mucho menos disponibilidad del agua que digamos en San José, por decir algo, o en el Valle del Guarco, en otros lugares donde cae muchísima lluvia. Sin embargo, en Costa Rica también es cierto que el principal problema es un problema de distribución y de gestión del agua. Tal vez para no aburrirlos demasiado con los elementos teóricos, lo que tratamos de hacer para medir el poder es ver cuáles son los principales demandas de los actores y cómo esas demandas se ponen en discusión en el debate público de manera que podamos analizar si hay principios de calidad del debate, de manera que podamos llamar ese debate de calidad democrático. Y aún más tratar de acercarnos a modelos de democracia más avanzados donde toman en cuenta principios de autonomía y de liberación. Pasaré a referirme ahora al primer capítulo del libro. Al inicio de la investigación yo pensé que podía hacer una contextualización breve de la historia del agua y seguir adelante. La realidad que me encontré es que casi no había estudios históricos sobre el agua. Y eso me llevó a meterme en archivos, en las bibliotecas, a buscar actas para reconstruir lo que creo yo es una versión no acabada, no exhaustiva, pero es un intento por hacer una historia del agua, de la gestión del agua desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y algunas cosas que hemos visto es que cada vez que hay un cambio en la configuración del Estado y en la configuración de la sociedad costarricense, hay un cambio también en las leyes relacionadas con el agua. Esto lo podemos ver desde la época de Aurelio Carrillo, que tiene en el Código de Policía alguna normativa relacionada con el agua, en la primera ley de aguas de la época liberal, de la década de 1880, también hay un intento de ley de aguas, cuando hay un cambio hacia un Estado un poco más, digamos que podríamos llamar los inicios del Estado benefactor o la crisis de la época liberal en 1940, tenemos la ley de aguas del 42, que es la que está todavía vigente. Sin embargo, esa tendencia de que cada vez que hay cambios sustantivos en la sociedad costarricense, hay cambios en las leyes de agua, se rompe en la actualidad porque hemos visto que todavía no hemos logrado aprobar una nueva ley de aguas. También otro elemento que podemos sacar de este análisis histórico es que hay discursos que podríamos llamar protoconservacionistas desde el siglo XIX. Hay algunas medidas que se tomaban en comunidades, en municipios, que uno podría pensar que son el germen de una cultura de conservación en Costa Rica. Eso es algo muy interesante, ha sido un poco estudiado. Justo me enteré que Mario Bosa sacó un libro sobre la historia de la conservación que se acaba de publicar, pero es un tema que está, digamos, el tema de la historia ambiental de Costa Rica todavía ha sido poco estudiado. En relación con la frase que decía don Marcelo de que las guerras del futuro serán por el agua, nos encontramos que en el siglo XIX ya había conflictos por el agua. O sea que es cierto que en la actualidad hay más conflictos y de mayor intensidad porque hay mucho más presión sobre los recursos naturales, pero también es cierto que esos conflictos ocurren desde el siglo XIX. Otro elemento en común es que la mayor parte de esos conflictos se trataban de solventar por la vía institucional, lo que nos habla de una cultura ciudadana bastante conservadora, digamos, o por lo menos
que no le interesaba romper con el orden establecido, sino tratar de canalizar sus demandas a partir de los canales institucionales. Como les decía, esa tendencia de que los cambios en la normativa del agua sirven como un marcador político se rompe en 1982. Entonces nos interesaba ver con mayor profundidad qué había ocurrido desde 1982 hasta 2010. En el libro constatamos que hay cambios en la forma del Estado, que hay cambios en el modelo de desarrollo, sin embargo no logramos constatar los cambios en la normativa del agua. Como ustedes saben, en estos 30 años los resultados de la gestión del agua en Costa Rica son disímiles. Tenemos, por ejemplo, excelentes niveles de potabilidad del agua en la mayor parte del país, por encima del 90%, dependiendo de los operadores. Por ejemplo, la empresa de servicios públicos de Heredia está en un 100% de calidad de agua potable, el AIA está muy cerca, los acueductos municipales andan como por un 90% y los acueductos comunales un poquito más bajo, pero ha subido mucho. En general se podría decir que los resultados en calidad del agua son muy positivos. Sin embargo, también sabemos que en el tema de protección del recurso y sobre todo el manejo de aguas residuales, el tema no está tan bien. Esto creo yo que se explica por una decisión política que ocurrió en los 80s, que era privilegiar los pocos recursos que se tenían en la provisión de agua potable y básicamente abandonar el tema del saneamiento. Se ve fatal que en una charla sobre el agua haya venido con una botella de agua embotellada. Les prometo que la rellené en mi casa y no la compré para la ocasión. En este tema de saneamiento hay algo sobre lo que quiero llamar la atención y es sobre el uso de tanques sépticos. El país en algún momento escogió, ya sea por abandono o por inacción del Estado, que la solución fuera tanques sépticos. En este momento el 70% de los hogares costarricenses utilizan tanques sépticos. Ya sabemos que no es la mejor medida para el manejo de aguas residuales, sobre todo en zonas urbanas, pero también quiero llamar la atención sobre los costos regresivos que representa la medida del tanque séptico para los hogares costarricenses. Es, creo yo, una privatización del saneamiento lo que ha ocurrido, porque en vez de haber una solución pública para el tema de las aguas residuales, es decir, que haya alcantarillado, se ha obligado a cada familia a proveer la solución. Y esto además representa una carga regresiva para los presupuestos de las familias. Es decir, si construir un tanque séptico cuesta 1 millón de colones, por decir una cifra, digamos, al azar, si yo voy a construir una casa de 10 millones de colones, representa el 10% de mi presupuesto. Si voy a construir una casa de 100 millones, representa solo el 1%. Por lo tanto, quienes menos tienen están pagando más por la solución del saneamiento, proporcionalmente. Eso es claramente una prueba de lo que ocurre cuando el Estado decide abstraerse de una actividad, no dar la solución pública que se requiere, lo que obliga a los ciudadanos a buscar una solución con los costos relacionados que conlleva. Voy a pasar ahora a hablar un poco de la parte más relacionada con la participación política. Dicho sea de paso, varios cafés que me tomé con Jorge en su época me ayudaron a perfilar un poco más esta parte. Clasificamos la participación política en 4 formas en función de su objeto. La participación que realizan los ciudadanos para la provisión del agua potable, que básicamente es la organización de los ciudadanos en acueductos comunales. La participación para la protección del recurso hídrico, que es cuando los ciudadanos se organizan para hacer una ONG, una asociación de desarrollo que protege un bosque. También hay una forma de participación política que tiene que ver cuando salimos a protestar porque nos quedamos sin agua. Y en este tema de las disputas políticas que ocurren en torno a la gestión del agua, ubico la disputa por la reforma del marco legal. En el libro ustedes podrán encontrar todo el estudio que se hace, donde se hacen estudios sobre organizaciones comunitarias que manejan el agua, organizaciones comunitarias que protegen el agua, muchísimas visitas a comunidades, pero también
realizamos una base de datos, a partir de una base de datos que ya tenía el Estado de la Nación sobre acción colectiva, hicimos una pequeña base de datos para poder identificar todos los conflictos por el agua que han ocurrido en Costa Rica en los últimos, bueno, en realidad en el periodo del 2000 al 2010. En la actualidad soy el coordinador de un proyecto de investigación que está actualizando la base de datos hasta el 2015. Entre 2000 y 2010 encontramos 134 conflictos por el agua en Costa Rica, algunos de mayor envergadura que otros. Algunos es nada más una comunidad que sale a protestar un día porque se quedó sin agua, y aunque es muy grave para esa comunidad, digamos que es un día o una semana lo que ocurre y el problema se soluciona. Pero tenemos otros casos mucho más graves, como el del acuífero de Nimboyores, el problema de Sardinal, o otro que a mí me parece también bastante grave, que es el de la contaminación con bromacil en la zona del Caribe, en el Cairo, Francia, Milán, toda esa zona de Siquirres. Como en este caso, digamos, son conflictos que persisten a lo largo del tiempo. Entonces, para analizar la base de datos, nosotros lo que tratamos de ver es quién protesta, por qué protesta, cómo lo hace. Y ahí vemos, por ejemplo, que la gente, cuando se siente agraviada porque no cuenta con agua potable, sale a las calles a protestar, hace marchas, hace mitines, presenta peticiones ante las autoridades, pero en general el agua es como algo que uno le toca a la gente y la gente de inmediato protesta. Es lógico, o sea, no podemos vivir sin agua ni un día. Entonces hay otros temas que tal vez nos molestan, no sé, las presas o otras cosas, digamos, que no generan tantas protestas como el agua. En general uno podría decir que la mayor parte de los conflictos por el agua tienen dos explicaciones principales. La primera es que hay una tensión entre el modelo productivo actual, que es intensivo en recursos naturales en general, y los usos humanos del agua. Por ejemplo, el uso del agua para una represa hidroeléctrica versus el uso que haría una comunidad de ese mismo río para su consumo, digamos, como acueducto. Eso normalmente genera conflictos. Son conflictos entre usos, que llamamos, digamos, entre un uso productivo y entre un uso humano. Un uso de consumo humano, perdón. Y otra parte de los conflictos tiene que ver con comunidades que están demandando servicios del Estado. Esto es, digamos, el caso de cuando una comunidad no tiene acueducto y cierra una calle para asegurar que el Estado le construya un acueducto. En ambos casos podemos decir que estas luchas por el agua son consustanciales a la construcción de ciudadanía. Por eso lo vemos desde la ciencia política. O sea, cuando participamos en los asuntos comunes, estamos ejerciendo nuestra ciudadanía. Estamos haciendo una forma de participación política que construye ciudadanía. Por eso es importante estudiarlo, digamos, desde la ciencia política. Sin embargo, para mí el conflicto más importante de los últimos 15 años que ha ocurrido en Costa Rica es el conflicto relacionado con la reforma del marco normativo. Es el conflicto más importante. No es un conflicto, digamos, directamente relacionado con las necesidades de agua de una comunidad, pero sí es un conflicto que ha llevado a todos los actores que tienen intereses en el agua a participar en la discusión. Y yo, bueno, no, la verdad, quería venir a tiempo para la discusión que tuvieron a partir de las 3 de la tarde, al final no pude hacerlo, no sé si me voy a repetir en algún tema, pero nada más para brevemente referirme a este conflicto por el intento por cambiar la normativa. Yo hice un análisis bastante en profundidad de todos los expedientes legislativos y encuentro que las disputas han versado básicamente sobre 4 temas. 4 grandes temas son los que han llevado adelante los actores. Uno es si se aplica o no el enfoque de gestión integrada del recurso hídrico. Hay gente que dice que en Costa Rica no sirve porque la unidad territorial son los cantones, entonces que no tiene sentido ordenar en función de las cuencas, por ejemplo, y hay diferentes criterios al respecto.
pero digamos que esa es una discusión relativamente técnica. Otro tema de conflicto que ya está relativamente resuelto, por lo menos en la discusión del agua, es la regulación del uso privado de las fuerzas hidráulicas. En su momento se venció una ley que permitía el uso privado de las fuerzas hidroeléctricas y se intentó meter la regulación que permitiría esto dentro de la ley de aguas. Estoy hablando del 2001 y 2002. Y eso hizo que un sector como ACOPE, la Asociación Costarricense de Productores Privados de Energía, entrara en la discusión, porque a ellos les interesaba regular su campo de actividad económica y pretendían hacerlo dentro de la ley de aguas. Y eso, por decirlo en sencillo, embarriaron la cancha. Finalmente la solución que encontraron fue sacar esto de la discusión del agua y aprobarlo en una ley por aparte que se hizo en el 2007. Luego hay otro tema de disputa que ha sido la reorganización del sector, el sector institucional del agua. Y ahí las disputas son entre el ICE, Senara, AIA, quién es el rector, si va a perder competencias o no va a perder competencias, si el MINA va a ser el rector. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero todas las instituciones que trabajan en el agua, casi que antes de saludarlo a uno le dicen que ellos son los rectores en el tema del agua. No importa cuál institución sea, todos tienen la rectoría. Claro, no todos tienen la rectoría, pero hay, digamos, está como muy compartimentalizado la defensa del interés institucional, del ICE, del AIA, del SENARA, del MINAE, incluso del Ministerio de Salud. Y el tema que creo que es prácticamente el más importante que queda en la discusión hoy es el equilibrio entre conservación del recurso y producción económica. Ese es el tema, digamos, que nos tiene pegados con que si son 15 metros la zona de protección, si la forma es un cono o es un círculo, es básicamente el tema en el que estamos ahora. Para verificar cuáles actores tenían más poder, lo que hicimos fue identificar cuáles eran las demandas principales de cada actor, seguir la vida de las demandas a lo largo del ciclo político y ver cuáles eran las demandas que habían logrado prevalecer. Y así vemos que algunos sectores como ACOPE, como la Cámara de Agricultura y Agroindustria y otras cámaras, digamos, ligadas a actividades económicas fuertes, son las que han logrado hasta el día de hoy imponer sus intereses y imponer su agenda. Digamos, o más bien siendo actores perdedores, por llamarlo de alguna manera, los actores más ligados a la conservación de la naturaleza, a la conservación del agua. Hasta el día de hoy, lamentablemente, ese es el balance. Así, cuando estos actores les interesa que se apruebe alguna ley, logran poner de acuerdo a los principales partidos y se logran aprobar las leyes. Pero cuando se va a aprobar una ley que toca sus intereses, también recurren algunos partidos, en este caso sobre todo al Movimiento Libertario, pero en su momento también el Partido Liberación Nacional, las dos administraciones anteriores, básicamente estaba dejando morir el proyecto por inanición, o sea, por no convocarlo ni en sesiones extraordinarias, o llenarlo de mociones en las comisiones. Cuando ustedes estudian el expediente se dan cuenta, por ejemplo, que un diputado libertario le puso más de 500 mociones al proyecto de ley, y eso en la asamblea quiere decir que prácticamente uno entierra el proyecto. Se pueden discutir las mociones, se logró desechar en ese momento las mociones, pero cuando va al plenario, otra vez, vía artículo 137 del reglamento, se vuelve otra vez a soterrar de mociones que impiden el avance del proyecto. Así, tras más de 14 años de debate, porque yo ubico el inicio del debate, se puede ubicar, los antecedentes del debate están en 1996, pero en realidad los proyectos de ley se presentan en el 2001, entonces podríamos decir que tenemos 14 años de estar discutiendo estos proyectos de ley, pero casi podríamos decir que tenemos 20 años de estar discutiendo la necesidad de una nueva ley. Y esto básicamente no ha logrado avanzar porque hay algunos sectores más poderosos que otros que impiden que tengamos una adecuada regulación y que impiden que tengamos una adecuada gestión del agua y el saneamiento. Quisiera nada más terminar con
con la reflexión de que en realidad lo que deberíamos intentar hacer es avanzar hacia una definición de democracia ecológica. ¿Y qué es una democracia ecológica? Me dirán ustedes. Primero, tiene que ver con elementos de democracia deliberativa. Y esto es que la sociedad debería tomar en cuenta las preferencias meditadas de sus ciudadanos y tomar decisiones a partir de una deliberación reflexiva, es decir, que tengamos información suficiente para tomar decisiones, que cada agente que participe en esta deliberación concurra a la discusión de manera autónoma y libre de limitaciones económicas, algo que el sistema económico actual hace difícil, de manera que a partir de la deliberación y la reflexión podamos llegar a un mejor resultado. Hasta ahí hablamos de democracia deliberativa, pero la democracia ecológica es como un paso más allá de una democracia deliberativa. ¿Por qué? Porque deberíamos tomar en cuenta en realidad, o sea, la democracia actual toma en cuenta las preferencias de los ciudadanos actuales. Nosotros votamos hoy para elegir alcaldes, por ejemplo, en febrero. Pero en una democracia ecológica, atendiendo al concepto de desarrollo sostenible o sostenibilidad, también deberíamos atender las preferencias de los ciudadanos que todavía no han nacido. Es decir, ¿quién defiende las preferencias de mi hijo que tiene 1 año y que va a poder votar dentro de 17 años? Bueno, yo como su padre podría hacerlo, pero en realidad la sociedad debería tomar en cuenta también que seamos capaces de heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una sociedad que todavía pueda funcionar, es decir, que maneje los recursos de manera sostenible. Pero también, y esto es un tema, digamos, más de la posmodernidad, deberíamos tomar en cuenta las necesidades y demandas del mundo no humano. Y por esto me refiero a la flora y fauna, básicamente. Es decir, como ciudadanos nosotros deberíamos llevar al debate político la necesidad de nuestro entorno, de la fauna y flora. Y digamos, si tomáramos en cuenta todos estos elementos para el debate, tal vez podríamos hablar de una democracia ecológica. Tal vez, evidentemente, estamos muy lejos de eso, evidentemente, estamos lejísimos de eso. Pero bueno, a mí me parecía que en el libro era un aporte, por lo menos poner el tema de discusión, que se abrieran nuevas líneas de investigación en el tema del agua, el estudio del poder y el estudio de la participación política, y sobre todo que el libro contribuyera al debate político en torno a la gestión del agua. Muchas gracias. Ahora sí damos paso entonces al comentario del señor Jorge Vargas Cuyel, quien es el director del Estado de la Nación. Buenas tardes, agradezco a la Universidad Técnica Nacional, al señor rector por esta invitación y a Felipe por haber escrito este libro que realmente lo recomiendo. Creo que ustedes van a encontrar un libro con mucho detalle y más que de perspectivas. Pero ¿por qué leer un libro? ¿Por qué leer entre tantos un libro, este libro, Poder, Participación Política en la Gestión del Agua? ¿Por qué leer? ¿Y por qué leerlo ahora? Yo voy a entretenerme a estas dos preguntas. ¿Por qué leerlo? Digo yo en el prólogo que este libro contribuye a abrir un programa de investigación en las ciencias políticas en Costa Rica y en general las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque estudia el agua. Digamos, un tema, el agua, para los biólogos, para la gente de ecología, para los vecinos que están por ahí. Es un tema que de las ciencias sociales, el agua y otros, se ve alejado, porque los objetos clásicos para estas disciplinas son los partidos políticos, los procesos sociales, las instituciones de desarrollo económico y la equidad social. Pero ahí viene un primer punto que hace interesante este libro, y es esa virtud que es la de descubrir las relaciones políticas, sociales e institucionales que se intercruzan en el manejo del agua. Es que detrás del agua, de eso que parece transparente, en realidad hay todo un tejido de relaciones, por lo que resulta que el agua es más que un líquido. Por ser fuente de vida es, por supuesto,
fuente de poder y de conflicto, como ha dicho aquí Felipe. Yo creo que este es el punto de partida que tiene el autor para esta indagación en este libro sobre la gestión del agua. Y yo creo que precisamente eso, al ligar agua, poder, conflicto, desarrollo, por tanto, sostenibilidad, vean ustedes cómo irá del líquido al poder, a nuestras propias perspectivas como sociedad. Eso hace de partida a este libro una pieza muy interesante. Y aquí, como decía Felipe, el libro muestra que los clavos sobre el agua son de muy larga data en Costa Rica. Ya en la colonia, hay que decir que la tesis original de la colonia todavía estaba más desarrollado. A inicios de la vida independiente ya hay en una sociedad que tenía 40.000, 50.000, 60.000 habitantes, ahora somos casi 5, ya había disputas, tensiones, enfrentamientos sobre el agua. Y es muy curioso esa conflictividad de un país donde, por cierto, cuando uno era niño le enseñaban que el agua era un recurso renovable, le decían a uno, ¿no? Entonces, bueno, es curioso esa conflictividad de un país que era de pocos habitantes, mucha agua, que pareciéramos nadar en abundancia del agua. Estamos asentados sobre un mar subterráneo de mantos acuíferos, muchas veces casi a flor de piel. Pero lo interesante de este libro, lo que le hace particularmente llamativo, es que va escudriñando detrás de las batallas entre comunidades y finqueros, entre funcionarios públicos, empresas y organizaciones sociales. Detrás de eso emergen justamente otras cosas. Emergen los temas sobre los derechos de propiedad, las asimetrías del poder entre diversos actores y finalmente las concepciones distintas que la gente tiene en sus cabezas sobre lo que hay que hacer con el agua. Y por tanto, con los conflictos aparece el Estado. A veces tratando de arbitrar las disputas por el agua y en más de una ocasión participando como un actor más en el conflicto. Ese Estado, sin embargo, no es un ente abstracto, y ahí también el libro hace una contribución muy interesante, y es como diría el reputado cientista político argentino Guillermo O'Donnell, es el Estado que es tanto un orden legal. ¿Sí? El Estado tiene una dimensión como orden legal, que son todas esas normas, leyes, la Constitución, reglamentos, que tratan de establecer, normar, regular la vida social. Es esa dimensión del Estado, pero también aparece el Estado en su otra dimensión como aparato burocrático institucional, como conjunto de decisiones, como políticas públicas con sus herramientas. Y es también el Estado como símbolo, porque el Estado es el único que se arroga en la sociedad moderna de hablar por todos nosotros en nombre del bien común. Entonces, en esos conflictos, en esa madeja de intereses, de concepciones, de instituciones, de comunidades, de productores, aparece el Estado, pero no el Estado en general, sino el Estado de carne y hueso, imponiendo, regulando la vida social, regulando el acceso y uso con mayor o menor capacidad. Es también las instituciones de los actores y los discursos del Estado que se arrogan precisamente de hablar sobre el agua y el bien común asociado al agua. Ciertamente, y ahí tengo que hacer la puntualización, el libro usted no va a encontrar una teoría del Estado, ni una enorme, reflexión conceptual sobre ese Estado, y no tiene por qué serlo así. Hay que decir que la tesis original está también más desarrollada, pero a medida que el libro no es para lectores especializados, sino para gente interesada, lo que no hay esa reflexión, pero sí, lo que ustedes van a encontrar les permite ir a hilar más fino, entender que el Estado no es un instrumento monolítico, es que el Estado está ahí. No, a veces el Estado, encuentra una de las disputas peleándose un lado del Estado contra otro, ¿verdad? El Estado central con la municipalidad, ¿verdad? El Estado central contra el Estado central, el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo, legislativo peleado con la municipalidad. Y eso empieza a nosotros a obligarnos a irnos los discursos fáciles de pintar el Estado como una cosa buena o mala, pero que está ahí.
No hay. Una cosa interesante que ese libro es de construir al Estado como entelequia y empezar a verlo como de carne y hueso. Entonces aparece ese Estado no solo como un aparato complejo y desarticulado, que experimenta muchas contradicciones internas, sino también, y esto es muy importante, como la arena, el campo, donde los distintos grupos sociales, empresariales, políticos, dirimen sus diferencias, porque al final se trata de ganar y que el Estado se incline por un lado o para otro. Entonces, no es esa maquinaria que desordenadamente interviene aquí y allá, sino también es el campo o la arena donde yo voy a resolver las disputas. Vean ustedes qué interesante. Entonces, por ahí es donde yo digo que el libro teje y va a agarrar una causa que parece transparente, que todos lo necesitamos, pero que está ahí, que parece externo a los seres humanos, y va diciendo y va encontrando la profunda humanidad que hay en el manejo de ese recurso, humanidad que solamente es el rostro bueno, es la tremenda disputa por un bien escaso. Desde esa perspectiva, decía yo, el libro elabora un panorama sobre la evolución reciente de la gestión del agua, porque el énfasis es sobre los últimos años de la época contemporánea. El énfasis es el diseño institucional de los conflictos, y el cuadro que emerge parece no tanto un cuadro renacentista con formas lindas, cuerpos bien definidos, colores claros, sino un cuadro cubista. Aparece una abigarrada superposición de normas jurídicas, una expresión de competencias institucionales, una crónica conflictividad alentada por causas y actores muy distintos. Y eso es una cosa interesante, es que uno no puede meter a todos los conflictos del agua en un solo cajón y decir que todos se tratan de esto. No, hay de todo. Hay, por el tema del agua de las comunidades, hay un tema de usos, a veces de competencias entre mismos sectores empresariales por el uso del agua, entre empresarios y instituciones públicas, y a veces entre comunidades. Piensen ustedes la guerra que hubo hace poquito entre Atenas y Grecia. Y Felipe además plantea una propuesta para tratar de entender, interpretar, e incluso a veces se arriesgan más de la cuenta, diría yo, a meterse, digamos, incluso a encontrar patrones, ¿no? Y propuesta que por supuesto está abierta al debate académico, pero lo interesante es que con esa propuesta, que es de entender de cuáles son esos ciclos o patrones y que entonces uno pudiera esperar, la obra va más allá del nivel diagnóstico y entonces procura conectar los conflictos sobre el agua con las principales teorías políticas sobre el tema. Ahora, una cosa que hace indispensable, ahora ya no deseable de leer, que es donde yo he tratado de centrar hasta ahora, pero una cosa que hace indispensable este libro es que nos permite empezar a llenar una profunda deficiencia en el pensamiento social de Costa Rica. Vean, interesante en un país con tanta conciencia ambiental, comparativamente hablando, con otros países, que tengamos tampoco desarrollado la literatura sobre la gestión del agua. Está muy poco desarrollada. En lo inmediato, los informes que nosotros publicamos del Estado de la Nación son un recurso, digamos, un recurso importante. Utilizamos información estadística documental lo más amplia posible, como parte de un balance más general sobre la gestión ambiental del país, pero los informes que nosotros publicamos no procuran probar hipótesis ni avanzar teoría. Y el libro de Felipe procura hacer eso. Es debatible, como todo libro, pero va más allá de decir, vean, estos son los números, estos son las tendencias, y trata de entender lo que está de fondo. Y además encontramos que hay pocas tesis de grado sobre el tema en la Facultad de Ciencias Sociales, alguna cosa muy puntual por aquí, por allá, la experiencia en esta región o la otra. En cambio, este libro trata de dar un panorama más comprensivo. Hay programas como el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua, el PRIGA, que ha publicado memorias sobre debates políticos sobre la normativa, desempeño institucional y resultados de la gestión. Pero aparte de que muchos son perspectivas desde las ciencias naturales que incursionan sobre las ciencias sociales, y me parece muy bien,
no alcanzan el grado de sistematicidad de buscar y construir el dato concreto y compararlo, como tiene lo de Felipe. Hay valiosos aportes muy importantes del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental del SICA de la Universidad de Costa Rica, del Instituto de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, el IREC, que ha hecho estudios sobre contaminación ambiental, y además hay muchos documentos sobre la gestión del agua asociados a la formulación de políticas públicas del MINADA, del SENARA, del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Hay publicaciones de carácter divulgativo con la revista Ambientico o el portal Agua Noticias. Y dentro de este panorama, aún así, aún con todo este movimiento, con esta preocupación, esa efervescencia, el libro empieza a llenar un vacío importante en las ciencias sociales, que es pensar la gestión, cómo se hace la gestión de un recurso, digamos, un bien común, un bien público, utilizando el término de las ciencias económicas, y ahí encontramos poco. Hay una literatura de denuncia que está bien, pero no estamos hablando de eso. Se trata de poder entender cómo, por qué nosotros utilizamos este recurso. Y este vacío sorprende en un país donde el tema ambiental tiene tanta importancia y exposición pública, y la investigación sobre gestión ambiental es bastante reducida. Entonces yo creo que en ese sentido el libro abre brecha, es indispensable, abre brecha, es una invitación a investigadores, sobre todo a los jóvenes, de que hay también herramientas de la investigación científica, del análisis paciente, la construcción de bases de datos, de la aplicación tanto de métodos cuantitativos como cualitativos al análisis de cómo los humanos nos comportamos con respecto al agua. Y desde el punto de vista, por supuesto, del Estado de la Nación, nosotros nos complació enormemente que Felipe fuera más allá de lo que nosotros hacíamos, o sea, que nos recordara Felipe como está ahora los límites de nuestra propia investigación, que usara información que habíamos generado nosotros como la base de datos de protestas sociales, y que la mejorara y que encontrara distintos ángulos para analizar. Ahora, he dicho que es interesante el libro de leer, que es indispensable porque llena un vacío, pero además y con esto concluyo, tiene una tercera cualidad, y es que este es un libro muy oportuno, y muy oportuno por el momento en que cae. Fíjense ustedes, vean en qué momento cae. Nosotros en la actualidad somos 4.8 millones de habitantes, vamos a ser 6 millones de habitantes en el 2050 y nos vamos a quedar 6 y resto hasta el final del siglo XXI si no pasa mayor cosa. Entonces nos vamos a estabilizar en alrededor de 6 millones de habitantes. Tenemos 550.000 o 570.000 kilómetros cuadrados de mar, imagínense, 10 veces más que nuestra plataforma continental, y ahí tenemos una responsabilidad. Ya solo eso. Y somos un país que tiene tanto más, 9/10 partes de nuestro territorio, o de lo que de alguna manera es nuestro territorio, como nación, territorio entre comillas, digo, territorio marino, son mares, y nosotros somos más bien un país que ha vivido de espaldas a los mares. Bueno, ahí tenemos ya un problema de cómo manejamos esas nuevas décimas partes sobre las cuales tenemos jurisdicción. Uno. Pero después caemos a los 51.000, 52.000 kilómetros cuadrados que somos nosotros, son 6 millones de habitantes, pero además en esos 51.000 hemos tomado la decisión de apartar en reservas y parques naturales, ¿verdad?, alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados, con los cuales nos quedan 35.000 habitantes para 35.000 kilómetros para llegar a acomodar 6 millones de kilómetros, 6 millones de personas en el año 2050, y todas las actividades económicas. Además de esos 35.000 kilómetros cuadrados, muchos de ellos requieren un tratamiento especial, porque no están protegidas en este momento porque son nacientes de agua, cauces del río. Entonces, el tema es que tenemos bastante menos territorio para asentar nuestra población, nuestra economía, nuestra vida social. Y aquí viene el punto.
si había conflictos antes, cuando éramos muy pocos, imagínense ahora que estamos llegando, esta sociedad, estamos llegando a los límites de las áreas protegidas, donde las áreas protegidas, hacer un parque hace 40 años que no importaba si estaba allá, ahora resulta que tiene valor comercial, esa catarata que está ahí tiene valor comercial, tiene valor productivo, y entonces empieza una sociedad a ver, a tratar de ver si corre o no esas fronteras que han sido protegidas, y es inevitable. ¿Por qué? Porque somos cada vez más con patrones y estilos de vida cada vez más dependientes de recursos naturales, consumimos más, hacemos más desechos y además con una profunda rigidez institucional. Entonces, en los próximos años, más allá de la ley concreta que se está discutiendo y que nunca se termina de aprobar, esta sociedad va a tener que tomar con el agua y con otros bienes públicos decisiones fundamentales sobre cómo quiere llegar a tratarlos. Y este libro nos recuerda, no solo nos va a decir que esto va a ser origen de una, si la predicción que trae esto, de ligar el agua con el poder, con el conflicto, no solo que ha costado mucho tener lo que tenemos, sino que esas definiciones de hacia dónde va Costa Rica con el agua van a implicar fuertes turbulencias sociales y políticas. Y por eso este libro es oportuno, porque nos ayuda, nos da claves para entender la complejidad de en una democracia llegar a decisiones, porque una democracia finalmente tiene que acomodarnos a todos, hasta los que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de equilibrio vamos a construir que nos acomode? Quizás no es un acuerdo que el que deseáramos, pero finalmente es aquel que realmente permita encontrar un común denominador, y no va a ser fácil. Y yo creo que esa es decía yo, es un libro importante por lo que hace, pues un programa de investigación, es un libro imprescindible porque empieza a llenar un vacío, pero es un libro oportuno, porque hay que leerlo para entender hacia lo que vamos. Y lo que vamos es a una época de profundas tensiones, que va a requerir nuestro mayor manejo de la paciencia y pluralismo, ¿verdad? Porque no vamos a poder excluir a nadie, ni a la gente que piensa distinto a nosotros de la respuesta, de la gran respuesta que hoy nos hemos dado, es cómo vamos a hacer un manejo más racional del agua. Les recomiendo esa lectura, agradezco nuevamente a la Universidad Técnica Nacional por la oportunidad de exponer este libro y a Felipe por haberlo escrito. Muchas gracias. De esta forma concluimos la entrega y más bien la presentación de este libro y el foro que fue convocado por la Universidad y el MINAE. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por estar hasta el final.